a poner en silenciador su teléfono? Si nos puede ayudar a poner en silenciador. Hoy los jóvenes se quedan aquí, de hecho no vinieron casi, ¿verdad? Quién sabe dónde, pero nos pueden ayudar con su celular en silenciador, amados hermanos, amén. Por favor. Y estamos desde hace ya 3 semanas que empezamos con esta situación, una serie para ayudarnos a tener fe en medio de estos días tan difíciles, ¿verdad? Días donde hay mucho temor. Empezamos una serie que se titula Jesús es nuestra, ¿qué, hermanos? Háblenme fuerte. Jesús es nuestra roca. ¿Por qué nuestra roca? Porque una roca es inmovible, porque pueden venir las olas, porque pueden venir los vientos y la roca permanece firme. Y en medio de momentos difíciles como los que estamos atravesando mundialmente, nacionalmente, familiarmente y todo lo que termina en ente, necesitamos estar confiados en Jesús. Y estuvimos hablando que hay un espíritu de temor, de miedo, de incertidumbre en la gente. Actualmente en la sociedad está operando un espíritu de temor. Y nosotros hemos estado aprendiendo que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y empezamos hace 3 semanas con el Salmo 91, venciendo con promesas, el que habita al abrigo del Altísimo. Y veíamos que estas plagas, no hablando de manera imprudencial, que estas enfermedades no tocarán nuestra morada siempre y cuando nosotros entremos en una relación estrecha con el Señor. Luego la semana pasada hablábamos de Jesús como nuestro pastor, que aunque atravesemos valles de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. Y hoy quiero empezar, o más bien continuar con la serie, pero con un título diferente. La serie es Jesús es nuestra roca, pero hoy quiero hablar acerca de victoria sobre la ansiedad. Victoria sobre la ansiedad. Y vemos que la gente por ansiedad, por miedo y por pánico está haciendo compras. ¿Han visto eso? La gente está comprando y mucho papel. No entiendo si esto no da diarrea, pero bueno, la cosa es que las filas en este centro comercial llegan hasta el estacionamiento. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo al desabasto, tiene miedo al hambre, tiene miedo a qué va a pasar. Hay una inseguridad en el país, en el mundo, en medio de esto. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Quiero decirle que la ansiedad es un estado mental de preocupación. Pero además de todo esto, cuando la gente tiene ansiedad, inclusive puede llegar a perder el sueño. Hay gente que por ansiedad le dan ataques de ansiedad. Hay gente que por causa de la ansiedad deja de comer. Yo quisiera que me pasara eso, pero no me pasa eso. Me da más hambre también. Pero ¿qué es la ansiedad? Vamos a ver qué es la ansiedad. La ansiedad es inseguridad, temor y miedo a lo desconocido. Temor al mañana. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar. Y seguramente sí, por todo lo que estamos viendo en los medios, pero ¿y qué pasa si mañana me quitan el trabajo? ¿Y qué pasa si no tengo trabajo mañana? ¿Y qué va a pasar si esto de la cuarentena se extiende hasta julio? ¿Y qué va a pasar si se extiende más? Y empieza nuestra mente a generar situaciones de inseguridad y de miedo. ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Ha considerado eso? ¿Y si me enfermo? Ya me cargó el payaso. Yo que soy hipertenso y de los pulmones y luego del corazón y no me diga que me lleve el Señor entonces. Pero hay una inseguridad, hay un pánico. Ahora, el apóstol Pablo nos ayuda y nos da la solución o nos da una receta y nos habla directamente. A mí me encanta la Biblia, hermanos, porque la Biblia es un libro de fórmulas y recetas para vencer todo lo malo en esta
vida. Y el apóstol Pablo nos da la fórmula para vencer la ansiedad. Ahora, usted puede pensar que el apóstol Pablo era una persona sin problemas, era una persona con una vida muy tranquila, sin estrés, sin situaciones difíciles en su vida. Pero todo lo contrario, amados hermanos, ese Pablito tuvo de problemas, pero impresionante. Miren, vamos a leer allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 24. Nos va a hablar un poquito de lo que él está sufriendo o lo que él ha pasado en su vida. En la Reina Valera, versión 60, dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, tan fácil que era decir 39, ¿verdad? Pero me gusta complicarse a Pablo. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, y si hubiera vivido en estos tiempos, peligros del coronavirus. Dice: en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otra cosa, lo que se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. De tal manera que Pablo la tenía fácil, hermanos. Sí. Pablo tenía problemas. Pablo tenía muchos problemas. Enfrentó situaciones adversas, muchas situaciones. Enfrentó peligros, sí que enfrentó peligros Pablo. Pero tú ves a Pablo, no lo ves deprimido, no lo ves ansioso, no lo ves queriéndose cortar las venas, no lo ves bien metido en su casa, sino lo ves con un espíritu muy dulce a pesar de todo lo malo que le estaba pasando. Y hoy quiero hablarles acerca de cómo vencer la ansiedad. Hay gente que no duerme por causa de la ansiedad. Hay gente que tiene ataques de ansiedad. Hay gente que está de malas por causa de la ansiedad, de la inseguridad. Y Pablo nos escribe allá en Filipenses, que por cierto, Pablo escribió Filipenses desde la cárcel, amados hermanos. Dice Filipenses 4, del versículo 4 al versículo número 9. Nos va a dar la solución para que podamos vencer estos días la ansiedad. ¿Por qué hay ansiedad en nosotros? Porque hay preocupación en nosotros, porque hay miedo y temor. Fíjense lo que dice ahí: alégrense. ¿Cuándo? Siempre. ¿Siempre en dónde? Ahora nos dice en quién nos alegremos. En el Señor. Porque hay situaciones que no nos causan alegría, pero cuando yo me alegro en el Señor, dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Dígale a la persona que está a su lado: alégrate, por favor, ¿verdad? Esa carita de limón que traemos. Y luego dice ahí: que su amabilidad sea, ¿qué, hermanos? Y porque a veces no es evidente, a veces nuestro mal genio es evidente, nuestro coraje es evidente, pero dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que para el Señor es importante que cuidemos el cuerpo. Amén. Amén. Cuida tu cuerpo. Yo cuando les digo de reunirnos, a veces la gente piensa que estamos siendo imprudentes. No estoy hablando de tósanme en la cara y que vamos a ir a chupar los tubos del metro, y no estoy hablando de eso. Pero sabe que hay mucha gente que está cuidando su cuerpo, pero no está cuidando sus pensamientos ni su corazón. Y es más importante tener cuidado de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Pero sigamos leyendo. Dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.
Qué tremendo versículo, qué tremendos versículos del apóstol Pablo. Entonces vamos a entrar en materia de cómo vencer la ansiedad. Otra vez, la ansiedad es temor, miedo, inseguridad al mañana, preocupación excesiva por las cosas que yo no puedo controlar. Y entonces vamos a ver cómo vencer la ansiedad. Número uno, quiero decirle que para vencer la ansiedad yo debo estar celebrando la grandeza de Dios. Celebrar la grandeza de Dios. Mira lo que dice en la versión Reina Valera. Dice: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo me debo regocijar en el Señor? Cuando me va bien, cuando tengo trabajo, cuando estoy sano, nada más. Cuando todo va bien, no. Yo debo aprender a regocijarme en Dios siempre, en cada momento de mi vida, solo o acompañado. Yo debo aprender a regocijarme. Con familia o sin familia, yo debo aprender a regocijarme. Con trabajo y sin trabajo, yo debo aprender a regocijarme. Con salud o sin salud, yo debo aprender a regocijarme, porque mi gozo, mi regocijo no viene de las circunstancias. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Amén. Otra vez digo, para los que no la cacharon a la primera, dice Pablo: regocijaos. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Verdad? Ahora, para vencer la ansiedad y en mi vida, tengo que celebrar la grandeza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Debo quitar mis ojos de los problemas y empezar a poner mis ojos en Dios, mis ojos en la grandeza de Dios, ¿verdad? Tenemos un problema, amados hermanos. Nuestros ojos normalmente ven lo malo. Nuestros ojos normalmente ven el problema, ven la circunstancia, y no somos capaces de mirar la grandeza de Dios. Amén. En medio de estos momentos. Dice en otra versión: alégrense, insisto, siempre en el Señor, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos ansiedad, amados hermanos, ¿cuál es el problema de una persona ansiosa, de una persona temerosa, de una persona insegura? Que siempre está mirando lo negativo, que siempre está mirando lo que no tiene, que siempre está mirando lo que no puede controlar. En la Biblia encontramos una ocasión que Jesús está caminando sobre el mar y hay una tormenta y hay oscuridad, y les dice a los discípulos: hey, no tengan miedo, tengan ánimo. Jesús dando palabras de ánimo, y Pedro ya sabe que es el tremendo del grupo y le dice: a ver, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Y Jesús le dice: ven, Pedro. Y entonces Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Y está oscuro y hay una tormenta, pero Pedro empieza a caminar. Mientras está viendo a Jesús, él está caminando sobre las aguas. Pero de repente la palabra del Señor nos dice que Pedro quitó su mirada de Cristo. Dice: si ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó. ¿Por dónde se bajó Pedro, hermanos? Por el costado de la barca y caminó sobre el agua. ¿Hacia dónde, hermanos? Entonces, ahí va bien Pedro, ¿sí o no, hermanos? Ahí va bien Pedrito, hermanos, porque está caminando hacia Jesús, está viendo a Jesús, está caminando en las aguas. Pero dice: pero cuando, ¿qué, hermanos? Cuando vio, ¿qué vio Pedro, hermanos? El fuerte viento y las olas. Es decir, que quitó su mirada de Jesús y empezó a ver: ay, caray, el viento está bien fuerte y las olas se están levantando. ¿Qué hago yo caminando en las aguas? Dice: se aterrorizó y comenzó a, ¿qué, hermanos? Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Hay mucha gente que en estos tiempos de cuarentena, de pandemia, se va a hundir en su fe, porque están viendo nada más las circunstancias. Y mire lo que dice: sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y fíjense cuál fue el reproche de Jesús: tienes tan poca fe. ¿Sabe que estos días son días para que tú y yo ejercitemos nuestra fe? Amén. Dice: ¿por qué dudaste de mí? Mira, hermano, tú puedes dudar del gobierno, puedes dudar del presidente, puedes dudar de Morena, de la güera, de la trigueña, puedes dudar de mí,
Puedes dudar de quien tú quieras, pero no dudes de Dios. Amén. Lo peor que podemos hacer. Y dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Pero hay algo que Jesús le reprocha a Pedro en medio de esa crisis, en medio de ese momento. Le reprocha que tuvo poca fe. Hay gente, amados hermanos, que en estos días su fe está chiquita. Hay gente que ve más grande el coronavirus. Hay gente que ve más grande la necesidad. Hay gente que ve más grande la tragedia. Y tú y yo debemos aprender a concentrarnos en la grandeza de Dios. Amén. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces, queridos hermanos, yo quiero animarte a que no pongas tu mirada en lo que está pasando. Ahora, si tú pones tu mirada en todo lo que está pasando, todos los muertos, todos los infectados, todo lo que dicen las redes sociales, te vas a hundir. Amén. Amén. Fíjense lo que dice aquí y vamos siguiendo. Estamos hablando esta mañana de cómo vencer la ansiedad. Dijimos que la ansiedad es miedo e inseguridad. ¿A qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Cómo le vamos a hacer? Y estamos hablando de confiar en el Señor. Sigue diciéndonos Pablo la fórmula para vencer la ansiedad. Dice, no se inquieten por nada, aunque haya coronavirus. Dice, más bien en toda ocasión, ¿con qué, hermanos? Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Número 2, ¿cómo vencemos la ansiedad? Hay que aprender a entregarle mis necesidades a Dios en oración. Miren, amados hermanos, estos días donde algunos no están trabajando, necesitan empezar a orar, hermanos. Ya apaga el Netflix, te aventaste ya todas las series habidas y por haber. Algunos preguntando, ¿qué me sugieren ver? Y yo le puse el Salmo 119. ¡Ay, está bien largo! Hermanos, este tiempo es un tiempo para que empecemos a orar. Es un tiempo de oración. Santiago dice que a veces nosotros oramos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos, bueno, primero, porque no pedimos. Y luego, si pedimos mal. Y tenemos que aprender. Ahora, ¿cuáles son las necesidades en estos días de ansiedad? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesito de Dios en estos días? Dios, dame paz. Cuídame mi salud, Señor. ¿Verdad? De lo que sea, de coronavirus, de parvovirus, de lo que... Cuídame. Cuida mi salud. ¿Qué necesitamos? Otra cosa que necesitamos en estos días. Confianza. Preguntamos. Comida. Dios, nomás ahí te encargo, Señor. Que cierren todo. Nomás ahí te encargo que mi papá llegue, Señor. Yo te pido comida. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Entonces, en estos días de cuarentena, de pandemia, de que todo está cerrado, nomás le vamos a pedir al Señor que cuide de nuestra salud y que nos dé alimento. Amén. Eso es lo que queremos. Y que tengamos trabajo, ¿verdad? Tal vez en los que todavía no están. Ahora, yo debo de aprender a orar para poder recibir de Dios. Yo tengo que aprender a dejarle mis problemas a Dios. ¿Cuántos tienen carro, hermanos? Levanten su mano los 3 que tienen carro. Bueno, algunos tenían carro. Algunos. Pero, ¿han visto, amados hermanos? ¿Alguien sabe de mecánica? Yo la verdad no sé mucho de mecánica. Y hay cosas que podría uno arreglar. Yo podría cambiar la batería sin problema. Echarle aire a las llantas no dificulta. Pero hay problemas que son profundos, ¿verdad? En los carros. Ahora, cuando tú y yo tenemos un problema con el carro y no lo podemos arreglar, lo llevamos al mecánico. Y el mecánico dice, sí, déjemelo y regrese tal día. ¿Sí es lo que hacemos o no? Le dejamos el carro, ¿verdad? Y ahí le dejamos ese carro y entonces nosotros, les encargo con su teléfono, hermanos. Y entonces, les dejamos el carro y el mecánico arregla el carro, ¿verdad? Es algo similar con Dios. Aprenderle a dejar nuestras cargas y nuestros problemas a Dios. Ahora, Jesús nos enseña a orar.
Dice, vosotros pues oraréis así. Ahora, esto se conoce como el Padre Nuestro, y esta oración no es para que la repitas y la repitas. Eso se llama rezar. No es lo mismo rezar que orar. Amén. Porque hay quienes se lo saben. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, nuestro reino. Padre nuestro que estás en el cielo. Y empieza a repetir, que parece que te estás entrando en un trance y no sabemos si llamar a la ambulancia. Pero Jesús nos está dando los elementos de la oración. Amén. Y primero nos dice a quién va dirigida la oración. ¿A quién va dirigida? Al Padre. Entonces, tu oración, mi oración debe ser dirigida primeramente a Dios el Padre. Nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son importantes en la oración, pero mi oración va dirigida al Padre, ¿verdad? Y luego dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En nuestra oración ya vimos que va dirigida al Padre. Yo debo aprender a alabar al Padre. Antes de que yo le pida, yo debo exaltarlo, adorarlo, reconocerlo. Porque algunos, Señor, Padre, pues ahí te encargo. Y luego nos vamos a pedir. ¿Qué sentirías tú si viene una persona que no ves en mucho tiempo y luego viene a pedirte dinero? Oye, siquiera salúdame, pregúntame cómo estoy. Estoy bien. Sí me están entendiendo. Algunos somos bien francos con el Señor. Señor, buenos días. Y empezamos a pedirle. Toma un tiempo en la oración para exaltar a Dios, para alabarlo. Señor, eres tan bueno, eres tan lindo, eres perfecto, Dios. Todo lo haces perfecto, Señor. Eres tan grande, tan poderoso. Y luego dice el versículo 2: venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también. ¿Dónde? Entonces, en nuestra oración también aprendemos que yo tengo una voluntad, pero la mejor voluntad de lo que yo le estoy pidiendo es la voluntad de Dios. Y siempre en mi oración yo le debo pedir que se cumpla su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es perfecta, es buena, agradable y perfecta. Luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso está hablando, hermanos, de que ahora sí en la oración hay un tiempo para pedirle lo que necesitamos. Otra vez, ¿qué necesitas? Necesitas salud, necesitas que Dios sobre en tu hijo, necesitas que Dios rescate tu matrimonio, necesitas que Dios te dé un trabajo, necesitas que, bueno, hay un tiempo en la oración para pedirle a Dios. Y luego sigue diciendo: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros. Y hay un tiempo para arreglar cuentas con Dios. Señor, perdóname, porque seguramente en la semana ofendimos al Señor. Pero también es un tiempo para meditar: Señor, yo también necesito perdonar a alguien más, arreglar cuentas con el Señor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y luego vamos a tener un tiempo en nuestra oración para pedirle que Dios nos cuide, que Dios nos guarde de las tentaciones, de fallarle y del poder del maligno que es el diablo. Y terminamos adorando al Señor. Dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Eso es aprender a orar. Pero algunos nada más pedimos y pedimos. Por eso no y luego algunos se dicen: no, pastor, es que eso de orar no funciona. Es que lo estás haciendo mal. No estás siguiendo las instrucciones. Ahora, Jesús no solamente nos habló de orar, sino también nos enseña de perseverar en la oración. ¿Han escuchado la historia de aquella viuda? ¿Verdad? Que había un juez injusto que no temía a Dios ni a hombre, pero esta mujer venía y le decía al juez: hazme justicia, y venía: hazme justicia, y hazme justicia, y hazme justicia, y hazme justicia, hasta que el juez dijo: ya me hartó esta mujer, le voy a dar lo que quiere. Eso es lo que debemos hacer en oración: persistir en la oración, ser constantes en la oración, clamar a Dios de manera constante. Entonces, si quieres vencer la ansiedad en estos días, necesitas orar, pero necesitas aprender a orar. Sí, miren, algunos sabemos mucho de tecnología, mucho de política, mucho de esto, mucho de aquello, pero no sabemos orar. Por eso no estamos teniendo nuestras peticiones contestadas. Dice: ¿alguno tiene alguna preocupación? Haga oración. Haga oración. Y luego seguimos leyendo lo que Pablo nos dice para vencer la ansiedad. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones. ¿A quién? A Dios, y denle gracias.
Algo que nos va a ayudar a vencer la ansiedad en estos días es aprenderle a dar gracias a Dios. Tesalonicenses dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Hay algo que, así como la fe, hay dos cosas que mueven poderosamente la mano de Dios. Una es la fe y la otra se llama gratitud. Aprendamos a darle gracias a Dios. En la Biblia se encuentra la historia, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, la historia de 10 leprosos, 10 hombres que se habían enfermado de lepra. Y esos hombres tenían una enfermedad de aquellos días que era incurable. No había ciencia, no había medicina que pudiera curar la lepra. La lepra era una enfermedad degenerativa, era una enfermedad que los iba pudriendo literalmente por fuera y por dentro. No había manera de curarse de la lepra. Y al mismo tiempo, una persona cuando se daba cuenta que era leprosa, tenía que abandonar a su familia, tenía que dejar sus posesiones y tenía que dejar su trabajo para no contaminar, para no enfermar, para no contagiar a otras personas. Se iban de sus casas y empezaban a vivir literalmente de la miseria hasta que perdían sus vidas. De hecho, la Biblia habla que había un valle nada más dedicado, una colonia dedicada para las personas leprosas. Y caminando por uno de esos caminos estaban 10 leprosos, y Jesús viene caminando. Y los 10 leprosos han oído la fama de Jesús, han oído que Jesús sana, han oído que Jesús ha resucitado muertos, le ha devuelto la vista a los ciegos, levantado paralíticos. Y entonces ellos le dicen: Señor, ayúdanos, somos leprosos. Y entonces Jesús se compadece de ellos y les dice: miren, yo quiero que vayan y se presenten al sacerdote. Y la Biblia dice que mientras ellos iban, fueron sanados. Se dieron cuenta que su piel estaba otra vez restaurada. La lepra se había ido de una manera sobrenatural, solo por obedecer lo que Jesús les dijo. Ahora imagínate, tienen acceso otra vez a una vida digna en la sociedad, pueden regresar con su familia, pueden regresar a trabajar, pueden regresar a su vida normal, gracias a Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Uno de ellos, al verse sano, o sea, se dio cuenta, regresó. ¿Qué regresó, hermanos? Alabando a Dios y dando grandes voces. Cayó su rostro en tierra a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo, hermanos? Y le dio gracias, no obstante que era samaritano. Acuérdense que culturalmente no se llevaban con los judíos. Y dice: ¿acaso no quedaron limpios cuántos? 10. Preguntó Jesús: ¿dónde están los 9? ¿Cuántos fueron bendecidos esta semana? Levante su mano, hermanos. ¿Y usted cree que los que todos somos, mire, más o menos en promedio en la iglesia somos 80 o un poquito más? Y yo pregunto ahorita, ¿cuántos somos? Somos 50. Ya nos pasamos. No digan nada. Y yo pregunto, a los otros 30 o a los otros 40, ¿Dios no los bendijo? Sí. ¿Y dónde están? No. Es que hay que tener precaución, pastor. Me peligro y me enfermo, pastor. ¿Sí me está escuchando? Dios nos bendijo esta semana. ¿Cuántos comieron esta semana, hermanos? Oh, hermanos, esta semana hasta gordita de chicharrón comí, hermanos. Se me echó el Pietro. Gracias a Dios, hermanos. Dios nos ha bendecido. Yo pregunto, hermanos, ¿dónde están los otros? Porque yo puedo decir: ay, mi Dios, te doy muchas gracias, papito lindo. Pero ¿dónde estás para adorarlo? ¿Dónde estás para alabarlo y bendecirlo? ¿Me están escuchando, hermanos? Porque algunos son puro verbo. Dígale a la persona que está a su lado y te habla. No, no es cierto. Pero sí es cierto, hermanos. Jesús le dijo al pueblo: este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. La gratitud es un asunto de nuestro corazón. No ninguno que regresara a darle gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete. Al hombre le dijo: tu fe te ha sanado. Hermanos, la gratitud a Dios se demuestra
La gratitud a Dios se mira en nosotros. Yo te animo a que le des gracias a Dios siempre. Mira, si esta semana no te fue tan bien, porque yo entiendo, miren, hay poca gente en la calle, las ventas están bajando, pero si esta semana comiste, gracias Dios. Si estás sano, gracias Dios. Si tienes una familia, gracias Dios. Si tienes unos papás, gracias Dios. Si tienes a tus hijos, gracias Dios. Si tienes una suegra, Dios te ayude y te bendiga. Pero gracias Dios. Gracias Dios. Amén. Gracias. Denle gracias a Dios. Aún por lo malo. Gracias, hermanos. Ahora, no solo te animo a que seas agradecido con Dios. Hay gente que a través de los años nos ha ayudado a nosotros. Hablando de humanos. Démosle gracias a Dios por esas buenas personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Algunos no son ni cristianos, pero gracias por lo que nos han ayudado. Gracias a esas personas que nos han arrimado un taquito cuando no teníamos. Gracias a las personas que nos han ayudado cuando más lo necesitábamos. No hay nada peor que una persona que no sea agradecida. Cuando una persona es agradecida, Dios derrama bendiciones y le dan ganas a Dios de bendecirte más. Sin embargo, cuando no tenemos gratitud y agradecimiento, hermanos, la bendición se corta. ¿Quieres ser bendecido en estos días de cuarentena? Apréndele a dar gracias a Dios. Vamos hablando de venciendo la ansiedad, hermanos. Dice, y luego vamos al Antiguo Testamento, y hubo un hombre, un líder, en medio de tiempos difíciles, llamado Nehemías. Y Nehemías dice, recuerda, te suplico, en la Nueva Versión Internacional, dice, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Y a continuación Nehemías va a empezar a orar de acuerdo a lo que Dios le había prometido a Moisés. Porque en estos tiempos, para vencer la ansiedad, hermanos, necesitamos aprender a vivir recordando las promesas de Dios en nuestra vida. Mira, hay mucha palabra. ¿Y sabes que podemos orar esa palabra? Por ejemplo, Filipenses 4:19. Yo cuando no tengo mucho dinero, cuando no tengo que comer, Señor, en tu palabra, tú dijiste que tú ibas a suplir, ¿qué? Todas mis necesidades conforme a tu riqueza en gloria. Y yo vengo, Señor, en esa palabra. Yo la oro, Señor. Tú dijiste en el Salmo 23 que nada me iba a faltar, Señor. Tú dijiste que ibas a estar conmigo en todos los momentos, Señor. Yo vengo orando con palabra. Eso es orar la palabra, hermanos. No estoy hablando de repetir esos versículos, sino apropiártelos, vivírtelos y recordarle a Dios. No porque se le olvide, sino que a Dios le gusta que tú ores con fundamento. Aprende a orar con las promesas de Dios. Aprende a orar con cada una de las palabras que Dios ha dado. ¿Alguien me puede decir un pasaje que le haya bendecido esta semana o que haya bendecido su vida? Acuérdense, citas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, ¿verdad? Esa es una promesa. Esa es una promesa. Yo lo voy a poder, no porque soy muy capaz, sino porque Cristo, todo lo puedo en Cristo. Otro versículo, hermanos, otro versículo. Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad? Tú prometiste, Señor, en tu palabra, ahorita que tengo miedo, Señor, oigo de muertos, Señor, oigo de esto, oigo de aquello, oigo, Señor, que se va a poner bien duro, Señor, mi mente quiere tener miedo, Señor, pero tú guardarás, tú vas a guardar mi mente en completa paz, hermanos. Y de hecho, ese es el estado. La ansiedad es falta de paz. Porque o sea, la ansiedad es temor, miedo al mañana, a lo que no tengo seguro. Yo no sé qué va a pasar mañana, hermanos. Yo no sé qué vamos a comer mañana. Yo no sé a dónde vamos a estar mañana. Pero yo sí sé que Dios sigue vivo mañana. Amén. Y que mañana, en su voluntad, Dios me va a dar comida, hermanos. Y que Dios va a cuidar de nosotros. Fíjese, dice, y la paz de Dios que sobrepasa. Alguien puede decir, pero ¿cómo pueden estar reuniéndose ustedes que no entienden? Quédense en casa. Y la paz de Dios guardará, ¿verdad? Todo nuestro entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Número 5, amados hermanos, debemos de pensar en lo bueno.
La mente de los seres humanos es programable, hermanos. Dice, en mi corazón se encendió un fuego, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos pensando en estos momentos? De acuerdo a nuestros pensamientos, va a ser nuestro estado de ánimo. De hecho, la Biblia nos habla de que cuando habla de la armadura de Dios, dice que usemos el yelmo de la salvación, porque el yelmo protege la mente, protege los pensamientos, porque el diablo estos meses, estas semanas va a estar lanzando dardos a tu mente. ¿Y qué es lo que estamos pensando? Me voy a enfermar, me va a dar. Mire, la gente que está pensando, me va a dar, me voy a enfermar, ¿sabe qué va a pasar? Se va a enfermar, le va a dar, ¿verdad? ¿Qué estamos pensando? Todo lo que estamos viendo en los celulares. En serio, chéquenle, y todo lo que vemos en las redes sociales, todo habla acerca del coronavirus, ¿verdad? Estamos pensando en enfermedad, estamos pensando, por ejemplo, que en España tienen la cifra máxima de muertes. Estamos pensando esto, lo vemos en las noticias, ¿verdad? Muertos aquí, y luego, pues empezamos a tenerle miedo al coronavirus, empezamos a no querer salir, y luego nos estresamos y estamos pensando, ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios, ¿cómo vamos a salir adelante? Y empezamos a vivir en angustia, por causa de no estar pensando en lo bueno. ¿Por qué no, en vez de pienses de que te vas a enfermar, por qué no piensas que Dios nos está cuidando? Amén. ¿Por qué no piensas, en vez de que está bien dura la situación, por qué no piensas que mañana, si tienes que salir a trabajar, Dios te va a bendecir? Amén. Amén. O sea, nuestros pensamientos, amados hermanos. Ahora, ¿cómo vamos a programar nuestros pensamientos en lo bueno? Leyendo la palabra de Dios. Porque si tú estás viendo Televisa, TV Azteca, si tú estás viendo los periódicos, los encabezados, toda tu mente va a estar contaminada de miedo y de temor. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. Entonces es tiempo de leer la palabra. Mateo 6:25 nos habla de esto. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Y luego dice, ¿no valen ustedes más que ellas? ¿Cuántos saben que los pajaritos son hermosos? Son bonitos, ¿verdad? El trinar, el canto de los pajaritos es bonito. Pero ¿sabes que tú y yo valemos más que los pajaritos? Entonces, a veces no nos estamos dando el valor que Dios nos da a nosotros mismos. Dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola de hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy es en el campo, mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho por ustedes, gente de qué, hermanos? Otra vez el reclamo del Señor. Ya le reclamó a Pedro que tiene poca fe. Ahora está diciendo que nuestras preocupaciones actuales se deben a que tenemos ¿qué? Poca fe. ¿Y por qué tenemos poca fe? Porque pasamos poco tiempo oyendo, meditando, escuchando y leyendo la palabra de Dios. ¿Me está escuchando, hermanos? Quiero que me haga un favor. Ayúdeme a predicar a la persona que está a su lado. Tóquela del hombro despacito y dígale, lee la Biblia. Lee la Biblia. Dígale, apaga la tele, dígale, apaga la tele y ponte a leer la Biblia. Deja el Face, dígale, deja el Face y ponte a leer la Biblia. Amén, amados. Apaga Netflix. Porque es algo real, hermanos. ¿De dónde va a venir nuestra fe? Ahora seguimos leyendo. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente ¿qué, hermanos? Pero algunos, en vez de buscar primeramente al Señor en estos días, están buscando otras cosas. Y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto,
no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Y número 6, estamos hablando de cómo vencer la ansiedad. Porque la gente no sale, la gente no quiere que ni le dé el aire, la gente no quiere salir a nada, por miedo, por ansiedad, por angustia. Ahora trae miedo, trae angustia, trae ansiedad, por qué va a pasar mañana. Y número 6, debemos invitar a gente de fe. Miren, nosotros como padres debemos infundir fe a nuestros hijos. Amén. Algunos papás decimos que tenemos fe, pero ahí estamos pensando, lo van a robar, lo van a secuestrar. Ay, ¿qué le va a pasar a mi criatura? Está tan hermosa, nada más lo ve hermosa la mamá, ¿verdad? Pero en la calle hasta miedo da. Ay, y somos bien temerosos. ¿Y sabes qué? El temor se contagia. El temor se contagia. Ahora, peligros hay en todos lados, amén. Peligros a morir, me puedo morir hasta resbalándome con el jabón en el baño. O sea, realmente yo no puedo estar viviendo con temor, no puedo estar viviendo con miedo y pánico. Necesito aprender a ser un papá, una mamá de fe. Y necesitamos imitar a personas de fe. Miren lo que dice Pablo. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido y oído y lo que han visto en ¿quién? O sea, Pablo dice, yo soy un ejemplo bueno para ustedes. Imiten mi fe. Imiten lo que hago. Necesitamos imitar a gente de fe. Dice, por eso, en otro versículo dice en 2 Corintios 12:10, por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufre en Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi fuerza no proviene de mí, mi fuerza proviene de Dios, ¿verdad? Pablo dice, yo no les digo que soy que me imiten porque soy muy fuerte en mí, pero en mi fe sí. Dice en Filipenses 4:12, sé lo que es vivir en ¿qué? En pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto para quedar saciado como para padecer hambre, o tener de sobra como para sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando termine, saldremos adelante, no porque somos muy buenos, sino porque nuestra fe está en Cristo. Amén. Esa es la diferencia, amados hermanos. Busca gente que te inspire a confiar en Dios. A mí me gusta el grupo, ¿verdad? Pero hace unos días en el grupo de WhatsApp les decía de la iglesia, vamos, no publiquen cosas de miedo y de temor. Ay, que esto, ay, que aquello, ay, que... Y porque de por sí yo, hermanos, mire, yo soy medio recio a veces en algunas cosas, ¿verdad? Y a mí las personas cobardes no me caen muy bien, los amo, ¿verdad? En Cristo, pero la verdad es que no, hermanos. Porque yo siempre he creído que Dios es más grande que todo lo que estamos viviendo. Amén. Gloria a Dios. Ay, que no voy a salir porque tengo esto. Ay, porque no, que no, hermanos. Las cosas que publiquemos en el grupo deben ser cosas que animen a otros a creer en el Señor. Amén. Amén, hermanos. Porque eso es algo necesario. Fíjense lo que dice el Señor. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como se las da el mundo. No se angustien ni se qué, hermanos. Diría aquel salmista, aguanta corazón, no seas cobarde. O sea, no te angusties. Amén, hermanos. Yo termino con esto, hermanos. Manuel me puede ayudar con el teclado. Todos tenemos. Ahora, ¿está mal tener miedo? No. ¿Qué estaría mal? ¿Estaría mal no moverme por el miedo? Dejar de hacer algo por el miedo. ¿Sí me está escuchando? Eso sería lo miedo. El salmista tenía problemas emocionales y problemas, el rey David, familiares y personales.
Pero algo que podemos aprender de David es que en cada circunstancia negativa, David se fortalecía en Dios. Y esta semana nosotros vamos a fortalecernos en Dios y en su palabra. La paz no depende de las circunstancias, porque las circunstancias cambian. Aunque las cosas se pusieran peor, la paz de Dios todavía me sostiene. Dios nos va a cuidar. No es fanatismo, no es imprudencia, es confianza en Dios. Termino diciéndote esto. ¿Dónde estás tú? La Biblia nos habla de que un padre tenía dos hijos, uno mayor y uno menor. El menor de ellos le exigió su herencia y dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden. Y los exigió de una manera terrible. Y la Biblia dice que ese hijo se fue y vivió y desperdició sus bienes ahí, vivió perdidamente. Y ahí estaba el hijo pródigo. Se conoce esta historia como el hijo pródigo. Y dice que cuando le faltó y cuando tuvo hambre, dijo: me levanté. Dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo le voy a decir una cosa: aunque estamos viviendo en tiempos difíciles, el Padre no nos va a dejar sin comer. Él nos va a dar comida. Y dice: me levantaré y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice la palabra que el hijo regresó. Y cuando regresó, el padre lo estaba esperando y lo abrazó y lo besó. Sin embargo, había otro hijo. ¿Sabes cómo estaba el otro hijo que no había fallado? El otro hijo que no se había equivocado. Estaba muy religioso y le dijo: ¿cómo lo recibes? ¿Cómo es posible que lo tengas aquí? ¿Sabe? A veces nos está faltando tener sentido común, sentido espiritual, hermanos. Y yo le invito a que de donde quiera que usted esté en su condición espiritual, regrese a Dios. Que aprenda a confiar en Dios. Que no seas víctima de la ansiedad, del miedo y de la inseguridad. Porque Dios está en su trono. Dios tiene control. ¿Usted cree que Él se sorprendió de esto? ¿Usted cree que Dios dijo: Pedro, el coronavirus, el COVID-19, Santiago? No, hermanos. Todo está en manos del Señor. ¿Usted cree que Dios pueda darme un sistema inmunológico fuerte para aguantar? Sí, así como a ti también. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos confiando más en lo que dicen los médicos, los científicos, en más lo que dicen las noticias que lo que dice la misma palabra de Dios. Mañana vamos a estar bien porque Dios está con nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento y vamos a orar.